está libre de ansiedades, ¿no es cierto? Habíamos visto que este verso, el último que nosotros habíamos estado trabajando, teníamos que reponer para poder entenderlo, este yuguat que habíamos visto en el verso 45, es decir, que el remate de esto que podemos considerar la segunda parte, por así decirlo, tenía como núcleo verbal a este yuguat que estaba siendo intensificado por este Juan, por este adverbio pronominal, pero que tiene un carácter evidentemente enfático, y sabemos que este verbo yuguat, ¿no? Está acompañado, es un verbo transitivo, por lo tanto nosotros vamos a ver que recibe un objeto directo, pero al mismo tiempo nos encontramos que el sujeto de este verbo yuguat son estructuras que presentan como núcleo una serie de infinitivos, ¿no es cierto? Podemos considerar, si ustedes quieren, en su análisis, que estas construcciones de infinitivo subjetivo, ¿no es cierto? Cada una tiene un núcleo que son estos infinitivos, y por supuesto vamos a encontrar que estas construcciones de infinitivo subjetivo presentan, por ejemplo, objeto directo, ¿no? Como en este caso, abrire, ese imite cuentos, ese cubante que tenemos ahí es el objeto directo de yuguat, y que nos encontrábamos, ¿no? Con una disyunción que es este out, y la posibilidad de entender, ¿no es cierto?, que hay una proposición temporal. Yo también la interpreté como que podría ser también una proposición concesiva, sobre todo teniendo en cuenta el hecho de que nos encontramos ante un pretérito perfecto del subjuntivo. También explicábamos cómo señala Arnoux la posibilidad de interpretar ese pretérito perfecto del subjuntivo aún siendo una proposición temporal, ¿no es cierto? Todo eso ustedes lo pueden ver. Y luego el último verso, que también presenta que se trata de una construcción de infinitivo subjetivo, ¿no es cierto?, que ese núcleo de infinitivo subjetivo es sequi. Por eso reponer yuguat, y securum, ¿no?, se trataría de ese objeto directo, ¿no? Algunos por ahí podrían pensarlo como un predicativo objetivo, pero yo no lo veo tan así. Y lo que sí habíamos advertido que ese imbre, yupan, miren ustedes qué trabajo hace acá Tíbulo, ¿no es cierto? No repone yuguat, que lo tenemos que reponer como lectores, pero sí utiliza este ablativo absoluto, construye este ablativo absoluto con el participio presente del verbo yuguat. Esto es lo que resulta bastante interesante. Bueno, yo lo traduje así, con la ayuda de la tormenta. Decíamos también la posibilidad de ayudando la tormenta, ayudando la lluvia, ¿no? Mientras ayuda la tormenta. Se me rechispoteó, y anda bastante mal. Está terrible este cosito, que ya se nota que de tanto poner y sacar se está arruinando. Habría que avisar los visuales que va a una página. Sí, ya esto va a ser fuerte. Bueno, entonces repongo todo esto que nosotros vimos hace una semana, ¿no?, que por ahí uno lo tiene como medio olvidadito, sobre todo para el remate que nosotros vamos a encontrar en estos dos versitos que vamos a hacer a continuación. Por eso retomé lo anterior, porque lo que advertimos acá es la presencia de este o en primer lugar. Este dístico final
y a partir de ahí son ustedes los que le tocan esa suerte de tercera parte en esta estructura que yo imaginé, o lo entiendo de alguna manera así. Este OC viene a resumir lo que vimos antes. ¿Cuál es el deseo que tiene este yo lírico? ¿No es cierto? ¿Cuáles eran esos deseos? Poder estar tranquilo en su casa, es decir, no estar sometido a la externalidad de ese mundo violento, ese mundo del Miles, del mundo del Náhuatl, por ejemplo, aquel que tiene que enfrentarse a las tormentas, sobre todo pensando en la circulación de mercaderías, por ejemplo, en la circulación del poder. Entonces, ¿qué es lo que él pretende que le toque? ¿No? ¿Cuál es la circunstancia que elige? Precisamente esto. ¿Qué es esto? Los versos que yo recuperé ahora, ¿no es cierto? El estar junto a la amada, estrechada contra su pecho, mientras escucha la tormenta, no le interesa a él el frío del invierno que trae el austro, ¿no es cierto? Y algo que dice en el verso anterior, ¿no? Esto de estar seguro, si yo tengo que traducir apelando a la etimología de ese adjetivo, seguro, tengo que decir seguro. De ese adjetivo es lo que nosotros vamos a entender en nuestra lengua como estar seguro. La tormenta está afuera. A pesar de que le deleita escuchar la tormenta, pero está dentro de la casa. Está cuidado en lo doméstico. ¿Sí? Y algo también, ¿no? No tiene nada que le preocupe ni le altere el sueño. No hay nada que le altere el sueño. Y esto es sumamente importante. ¿Sí? Entonces, este último dístico, después les queda a ustedes, por ahí vamos a hacer, después que terminemos esto, a ver si ustedes vienen trabajando, a ver si hay algún tipo de problema que ustedes me quieran preguntar. Es esto que tenemos acá. Dice, que esto me toque a mí. ¿Qué es lo que pretende que le toque a mí? Toda esta seguridad del mundo doméstico en el que se encuentra la amada. Y es muy simple, como ustedes pueden ver en cuanto al análisis, ¿no es cierto? De nuevo tenemos un presente del modo subjuntivo con este contingo, y ahí se imaginan ustedes que viene la palabra contingencia, ¿no? Que es, como ustedes se pueden imaginar, es el sustantivo formado a partir del participio presente de este verbo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el sujeto de este contingat? Precisamente yo. Que esto me toque a mí, que esto sea para mí, ¿no? Que me toque para mí. Ese mí, evidentemente, un clarísimo dativo de interés. Y cuando nosotros hagamos la cesura, hagamos la métrica, vamos a comprobar que la cesura va a producirse detrás de contingat. Con lo cual el exámetro está dividido exactamente en dos partes, porque lo que vamos a encontrarnos, observen ustedes cómo ponen los dos verbos juntos, los dos por supuesto en presente del modo subjuntivo, y claramente seguimos en el marco o en el contexto de un subjuntivo volitivo, ¿no? Es la expresión del deseo, ¿no? Un deseo en tercera persona que encontramos acá.
Y fíjense, después cuando vamos a hacer la métrica lo vamos a encontrar esto inmediatamente. Los dos verbos puestos juntos. Y lo que vamos a encontrarnos hacia el final del hexámetro, ese diues, que es una palabra fortísima, diríamos, desde el punto de vista del marco ideológico que fuimos viendo en esta elegía, es el predicativo, el núcleo del predicativo subjetivo obligatorio, ¿sí? Porque el sujeto lo vamos a encontrar en el verso que sigue. Yo voy a bajar, espero que esto no me haga ninguna cosita rara. Acá tienen ustedes el sujeto, el verso 50, el pentámetro, que es una proposición sustantiva encabezada por un pronombre relativo. Me acuerdo que Alicia Schmitz se ponía loca cuando uno decía, es una relativa sustantivada. ¿Qué significa una relativa sustantivada? ¿Cómo es que no puedo pensar que se introduce una proposición sustantiva con un pronombre relativo? Bueno, acá lo tienen. ¿Estamos? El verso 50, el pentámetro, es en sí mismo una proposición sustantiva encabezada, introducida por un pronombre relativo. Empieza en furore. Que exactamente, empieza en furore. Eso también es muy impresionante lo que hace en este hexámetro, ¿eh? O sea, y encima furore, Eso por un lado. A mí lo que me impresiona es las tres palabras que tenemos acá. Pero lo que quería marcar con eso, perdón, era qui furore pluvias. Sí, digamos. Él hace como una suerte de oposición. La oposición va a estar clarísima dada ahí en la cesura, ¿no? Sobre todo tenemos, podríamos decir, si quieren ustedes entender que el predicativo incluye iure. Yo creo que sí. El predicativo subjetivo obligatorio de ese sí incluye iure. Que sea rico por derecho, ¿no? Pero a mí también lo que me hace pensar es el hecho de que pone diues y furore. Piensen ustedes la paupertas de la que ha hecho Gala a lo largo de toda esta elegía, o por lo menos de los versos previos que nosotros hemos trabajado, ¿no? El vivir con poco, que ahora pareciera rematar, ¿no? Con ogni contingent, casi podríamos decir. Es cierto que lo podemos establecer como más o más estrechamente relacionado con los versos anteriores que hacen referencia a la tormenta, ¿no? La tormenta es sinónimo de la furia de las circunstancias y sobre todo la furia de las circunstancias del poder, ¿no? Ustedes no se olviden que la tormenta tiene una enorme simbología, ¿sí? Y por eso también me parece sumamente interesante la palabra furore que tenemos acá. La pobreza de la que ha hecho Gala se opone a diues, este adjetivo de una única terminación, ¿no es cierto? Diuitis, diuitis, el genitivo, ¿no es cierto? Diuitis, atención con eso. Y este furore, como bien decía Mari, por supuesto que es la, digamos, hay un encabalgamiento, porque furore forma parte de la proposición sustantiva, ¿sí? Si nosotros analizamos esta proposición sustantiva, internamente, ¿qué me pueden decir? Que este es el sujeto, qui es el sujeto, y tenemos, si ustedes como lo quieran ver, ¿no es cierto?, ferre potes, por todo eso como un núcleo verbal, como una frase verbal, potes como el núcleo y ferre como el infinitivo complemento, infinitivo objetivo, subjetivo, como les guste a ustedes.
indicativo ya lo recontra sabemos, el verbo fero es un verbo transitivo. ¿Qué tenemos ahí? Dos sujetos directos. Uno que está arriba, el núcleo está arriba, que es furore. Y maris es el genitivo posesivo, si ustedes quieren, ¿no? Es su furor. Y luego tenemos otro objeto directo cuyo núcleo es pluvias, ¿no es cierto? Con este tristes como atributo. Bueno, el maris quizás puede transformar para furor en nubio, ¿no? Exactamente, sí. El hecho de que los dos núcleos están uno debajo del otro, ¿no? Y digamos que esto a mí me hizo acordar estas tristes pluvias con las tristiabella, ¿no? Porque de alguna manera estas tormentas, como decíamos, es la representación de la furia de la guerra, de la furia del mar, que está también íntimamente relacionada con esto de hacer circular la mercadería y en consecuencia también el dinero, ¿no es cierto? Es muy interesante. Acá es donde se termina mi parte y ustedes tienen que ir con la otra, ¿no? Hacemos entonces, no sé si el otro día habíamos hecho la métrica de los versos anteriores, ustedes me dirán. Si no, hacemos simplemente la métrica del estilístico, que es muy interesante, por cierto. Lo tienen por ahí, alguno lo había hecho. Yo, Para 49, 50. anteriores al 50. Ah, ok. ¿Desde dónde? Por ahí ustedes tienen. Yo tengo eso hasta el 48. Hasta el 48, buenísimo. Y lo que hayamos hecho juntos, juntas. Claro. Bueno, podemos hacer. Es interesante que ustedes observen, por ejemplo, en este verso 48, las aliteraciones con las sibilantes, ¿no? Que tenemos. Se, so, se. ¿Sí? Securum somnus sequi, ¿no? Ese es muy lindo, y la presencia de una serie también de aliteraciones nasales, somnos, timbre, ¿no? Hay una acumulación de eses y de nasales. Entonces vamos a 49 y 50. A ver. Lo hacemos juntos. Juntas. ¿Qué me pueden decir acá? Esto es una marcha. Por eso le dejaron acá, no sirve para nada. Voy a comandar ¿Qué tenemos acá? Una abreviatura sámica. Ogni, contingat, y ahí tengo la cesura, ¿sí? Y entonces ahora, sit, ahí está trabada, como ustedes pueden ver, di, ves, iure, furorem, ¿sí? Miren ustedes la coincidencia, ¿no? I, e. Y ya viene con esas dos ies antes, ¿no? Es mi, y luego otra i por acá. Ogni contingat sit dive iure furorem. Y la tendenímera es única. Es única. Vamos al siguiente verso. Pentámetro. Qui maris et tristes. Qui maris et tristes. Ahí va. Ferre postes. Exactamente. Ferre.
potes, ¿todo bien? A veces cuando potes pluvias. A veces cuando uno tiene más distancia es mejor, ¿no? Qui maricentristes ferre potes pluvias. Para medio rarito suena ¿eh? Por eso me estaba haciendo ruido el ritmo. Y como ustedes pueden ver, miren la acumulación, ¿no es cierto?, de las I que tenemos acá, ¿eh? La combinación de IE y E. Muy interesante. Qui maricentristes ferre potes pluvias. Bueno, muy bien. Y ahí está mi parte. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Quieren hacer preguntas? ¿Quieren ¿Cómo vamos? Yo tengo una pregunta, no me acuerdo del primero. Vamos entonces al otro. Esperen que borro esto. Y entonces, Verso 70. a ver, voy a hacer. Cierro esto, pongo el otro. Primero tengo en realidad una duda. Dame. Hay algunos casos en los que no sé que vos pones el número, pero no aclarás si es ¿Qué es una lo que? palabra Bueno, pero eso es para que ustedes vean por dónde pueden ir. porque No necesariamente tiene que ser exclusivo la referencia morfosintáctica, por así decirlo. Claro, porque los que me quedan medio colgados, digo, bueno, morfosintaxis. A ver, ¿qué puede ser? Hay un verso que yo creo que es muy clave, que es el verso 70. A ver, verso 70. No muy bien. Ustedes recuerden que puede haber de todo los comentarios que ustedes pueden hacer. Eso es un poco libre, en cierto sentido. ¿Por qué hay que ponerle los? Entonces, claro, bueno, el Morse justo es como el más. ¿No? Pero Tenebris, algo más. ¿Vos dónde me decís, por ejemplo? 70. 70. Vamos a ver. Que no te para el verso 70. ¿Qué está? Tenebris, Morse. Bueno, Ahí ahí está. ¿Por qué amor? Esto a mí esto es para que ustedes hagan una búsqueda. Por supuesto que no van a dudar. Yo no estoy pidiendo para que me pongan simplemente el enunciado de Mors Mortis. No, por eso. Justo Morse es la palabra que más desarrollé, pero después tengo Doperta y Caput, que es un acusativo que viene ¿Un acusativo de qué tipo? la relación. Muy bien. Que viene del griego, bueno, hay todo una. Sí, es un acusativo a la griega, acusativo de relación, sí. Tenebris, está bien, o sea, está con Morse y semánticamente generan toda una cuestión, pero más que decir eso, no sé qué más podría decir en ese caso. ¿Qué te llama la atención? ¿Por qué habré puesto yo eso? ¿No te llama la atención el hecho de cómo está expresado Morse? Con la mayúscula. Con la mayúscula. Y en consecuencia, ¿qué presupone eso? No, que son una. Que está personificado. Y además, como si estuviera personificado, casi es práctico. Sí, Así pero... se lo tiro Martina, yo decía, no es Male, es con M. A Martina, ¿por qué es esto que ustedes tienen que hacer una búsqueda? A mí lo que llama acá muchísimo la atención es la representación de la muerte personificada con este tipo de indumentaria. ¿No es cierto? Porque aparece con la cabeza tapada. ¿No? Y que proviene, evidentemente, el hecho de poner tenebris, la palabra tenebra es tenebrarum, que es además a eso ustedes le pueden agregar esta cosa desde el punto de vista morfológico, porque es un sustantivo, es un plural ya tantum. Es el hecho de que las tinieblas es una denominación que está unida a un campo semántico y digamos,
de geografía, ¿no? Ultraterrenal. Vos lo tomás como un objetivo, pero yo también lo estaba pensando que esto es lo que te quería preguntar de Nebris, además de toda la semántica que lleva Humboldt, que es que podría ser también la muerte cubierta con las tinieblas. Eso no es posible. No, yo creo que la muerte viene desde el mundo de las tinieblas. No sé, es una narrativa de origen también eso, ¿no? Sí, claro, claro. Es un separativo, es un mero unde, más que un ablativo de origen. Por ahí hablar de un ablativo de origen es que vos ahí estás compitiendo con el genitivo, que expresa el genitivo la procedencia. Procedencia desde el punto de vista de filiación, podríamos decir. Acá lo que advertimos más es el hecho de que venga desde un lugar, y además esta personificación que quiero que ustedes busquen, ¿no es cierto? El hecho de que, a ver, ¿desde cuándo aparecería la muerte como un personaje que viene, no sé, con una, que piensen ustedes, con una guadaña? ¿No? Algo que después nosotros lo vamos a encontrar evidentemente en el mundo medieval, ¿no? Me parece que este es lo que resulta más interesante para ir escudriñando. ¿Está bien si apoyo ciertas partes con material audiovisual? Sí, ¿cómo no? ¿Escuchá? Esto está terrible, gente, alguien. Es el que más, ya hace tiempo que está jorobando esta cosita. Entonces, por eso, el de buscar la representación de la muerte. Por supuesto que pueden ser posteriores, pero hay grafitis, hay representaciones de esqueletos, por ejemplo. Por supuesto, representaciones más populares, ¿no? Y que sí se pueden ver en grafitis, como podríamos decir, bueno, el grafiti es lingüístico, ¿no? Pero también se encuentra, si ustedes buscan, se van a encontrar con eso. Imágenes más. Ustedes piensen qué pasa con un texto que no sé si podríamos decir que es contemporáneo, porque meterse con el Satiricón de Petronio es una cosa muy conflictiva desde el punto de vista de la temporalidad, o por lo menos lo que hace al marco de producción del texto. Pero pensemos qué sucede, y ustedes lo verán en el banquete de filmación, quienes quieran venir el año próximo a hacer el Latín 5, ¿no? Donde aparece esa representación de la muerte. No quizás en esto, con la cabeza cubierta, como yo le puse acá, pero da que pensar. Esto nos lleva a una representación más popular, ¿no? No es Hades, no es Perséfone, no es Tisífone, no es el mundo de los muertos que nosotros podemos ver en Eneida de Virgilio, por ejemplo. Que Eneida de Virgilio, en cuanto a ese universo escatológico, tiene otros orígenes, ¿no? Esto como que es una cuestión mucho más popular, o por lo menos más doméstica. Sí, coincide con toda esta evocación de estos dioses del campo. Claro, exactamente. A mí me llama muchísimo la atención, ¿no? El hecho de que aparezca una representación que después nosotros la veremos continuada en otros, aún mucho más allá, ¿no? De este mundo antiguo. ¿Estamos? ¿Y qué otra cosita más? Yo, Sí. en el 66. ¿Vale? Vamos a ir para arriba. Me muevo un poco porque tengo que, ¿viste? Desaparezca en cualquier momento. A ver si voy bien. 66. No se mueve. No se mueva, no hay que respirar más o menos. No se mueve y Sí, ¿viste? quedó como tildada. Ay, Dios, mirá. Sí, es eso. Sí, El de Lumina. ¿Viste? Quedó tildado y esto no se mueve, ¿eh? A ver.
mira. A ver si lo apago y lo vuelvo a prender, pero como que el problema está acá. No. Yo esa carga de la. Sí, lo que tengo miedo es que... ¿Qué pasa? A ver ahora, lo vuelvo a poner. ¿Se está mirando? Está muy... Está ahí. ¿Qué? No sé qué más. La misa de la charla. No respire. Se nota que está con serios problemas. Cosito, ¿viste? Ya vaya a saber. ¿Va muy bien? Sí. 66. Acá está, Lumina. Sí, que está con Zika. Y la traducción está Lumina como ojos, ¿no? Sí. Claro, y yo me acuerdo que esto lo habíamos visto y tiene un nombre. Metonimia. Ah, ¿era una metonimia? La metonimia es una forma de metáfora, Claro, sí, pero pensé que era... Lo que pasa es que la metonimia tiene múltiples posibilidades. En este caso es tomar un objeto por otro que tiene evidentemente una forma de conexión desde lo semántico y aún desde su propia representación, podríamos decir, ¿no es cierto? Cuidado, porque yo mantuve en la medida de lo posible la traducción, ¿no? La ubicación de las palabras, pero esto también presupone, ¿por qué les voy a poner Virgo? No les pongo Virgo simplemente porque quiero la cuestión del enunciado, Virgo y no presenta ningún problema. El problema está desde el punto de vista sintáctico, porque acá hay elementos que están divididos, ¿no es cierto? ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Fíjense. ¿No? Fíjense además el tipo de estructura que está planteando acá Tibulo. Este hilo va con de funere. Sí. Pero señora, non vuego quest'anno también. ¿Cómo? Non vuego quest'anno. Claro, también. Por eso es que yo se los pongo. ¿No? Yo ahí tenía una duda. Sí. El non is wisdom. Sí. Porque el wisdom es el nombre definido obviamente, pero Sí. sustantivo, ¿no? Sí. ¿Y cómo identificas eso? Porque es quiz. Porque es quiz. Sí. Esto es sumamente importante, ¿eh? En este Sumamente caso, importante. Newell's es el adjetivo, no el sustantivo. No. Puede serlo. Claro. Pero ese ninguno. ¿No está en la traducción no funciona como adjetivo? Ahí está funcionando como adjetivo. Pero en la traducción. En la traducción. Porque eso yo también tenía esa duda. Algunos joven. Lo que pasa es que Claro, si dos son sustantivos. Yo la interpretación que yo hice es que el humanis en este caso era adjetivo, no sustantivo. Sí. Porque puede ser. Puede ser también un adjetivo. Y después yo el no huigo lo puse como una posición. No, es otro sujeto. Ah, yo lo puse como otro sujeto. Es otro Y sujeto. Uber están al mismo... Al mismo nivel, claro. También ustedes podrían poner esto, considerarlo como un... Yo acá puse ningún joven. Algo que ustedes podrían decir, un joven, ninguno, ¿no? Entendiéndolo también como una suerte de aposición. Pero bueno, fíjense igualmente por las dudas en el diccionario que pasa con Quisquam, si es que no podemos encontrar también un uso como adjetivo, ¿eh? Lo que pasa es que él acá lo está separando. Bueno, o sea, por la métrica, Y bueno. Y también lo necesita, es impresionante que él, bueno, no sé si él puede poner el Quisquam, ¿me entienden?
Habría que buscarlo eso, si esa I es larga. Si es que a él no lo necesita de esta manera también por una cuestión métrica, ¿entienden? Fíjense eso, fíjense. Pero acá es evidente que tengo el non que funciona como una litotes con respecto a ese quicquam. Es no joven ninguno. Ah, pero Si yo yo lo dijera. encontré que suele aparecer de esa forma. ¿Cómo? Yo lo que encontré es que el quicquam suele aparecer con el nom, con la columna nominativa. Y podría ser qui, porque el qui nominativo es larga. Es larga, podría ser, sí. Bien. Pero como literalmente es no joven ninguno. O es no joven alguno, alguien. Alguien no joven. ¿Sí? Entonces en la traducción ningún joven. Si no, ¿cómo lo traduce? Sí, sí. Ese es el problema. ¿Mm? Lo creo. Entonces el No no cierra verbo ese tendríamos que ningún. tomarlo algo así como tampoco ninguna virgen. Digamos, Exactamente, Ah. exactamente, exactamente. Bien. Bueno, ¿qué más? Cuidado con este domo, ¿no? ¿Cómo lo ven eso? Bien, bien. Positivo de elección. ¿Eh? La positivo de elección. Sí, un quo. Vos podés decir directamente quo, ¿eh? Ah, en el verso siguiente tengo otra duda. ¿Cuál? En el 67 sería. A ver, ¿pasa eso? Sí. El tu manés, en la E. Sí. Cuando Cuando ustedes, les da una cosa, porque si no esto puede dar a error. Cuando ustedes dicen una palabra no en el marco de un verso, es decir, separado, tu manes, dicen directamente tal como yo lo acabo de pronunciar. Solamente le ponen los acentos correspondientes cuando ustedes están haciendo la métrica. ¿Sí? Porque puede ser ambiguo. Alguien te puede decir, no existen palabras agudas en latín. ¿Vamos? Bueno, en ese verso. En ese caso, tú manes. Yo pensé que para hacer el negativo del imperativo se usaba el sustantivo. No, no necesariamente. No necesariamente. Tanto para imperativo como para subjuntivo podés usar ese me, sobre todo porque este tiene un carácter prohibitivo, ¿no es cierto? Bueno, ojo con manes, ¿no? Porque ahí no es simplemente que pueden poner, pueden hacer referencia a la, qué sé yo, desde el punto de vista morfológico, la cuestión del enunciado, pero yo pongo manes también por otra cuestión, ¿no? ¿Quiénes son los manes? ¿Qué son los manes? ¿No es cierto? Claro, sí, más que yo te diría que son los muertos, son los muertos, son los antepasados muertos. Las almas de los antepasados. Exactamente, exactamente. Que contribuye también a toda esta idea de deidades domésticas, antiguas, arcaicas, y sobre todo que forma parte de ese funeral familiar, ¿no es cierto? De esta religiosidad particular, personal, individual, propia de la familia, propia de la casa. era como más íntima. Es más íntima, sí, claro. Una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre manes y Y penates? penates. Porque casi me los confundo. Es muy interesante esto porque la idea de penates son los que están como más hacia adentro, ¿no? De la casa, ¿no? Es decir, que hay distintos lugares para la casa.
en la casa donde colocar a estas representaciones religiosas, a estas deidades, ¿no es cierto? Por eso la palabra penates tiene que ver con penitus, que es la idea de la profundidad, es decir, están en el fondo de la casa y son los protectores de la familia. En cambio, los manes son las representaciones de las almas de los muertos, como bien dijo Mare, y que estaban representadas a través de esas mascarillas que se colocaban adelante cuando se entraba a la casa, ¿no? Yo no te diría, pueden ser protectores, yo te diría que son a quienes hay que también realizar diferentes rituales, ¿no es cierto? Para que no vayan en tu contra. Por supuesto. Hay que tener mucho cuidado con los manes. Yo siempre sí, Pueden ser muy peligrosos. Solo que también. le diría que tenían un carácter más ambiguo, que no necesariamente bueno. No, exactamente, pueden ser sumamente peligrosos. Por eso ustedes tienen en ese que yo les dije, en ese companion, to Roman Religion, ¿no? Que está coordinado por Brücke, algo así por el estilo, este señor de apellido alemán. Hay un libro específicamente que está donde se trabaja con la religión arcaica, y entonces aparecen todas estas deidades domésticas que son las más antiguas. Así que eso también se lo pueden bajar, que está buenísimo, es un librazo, es el compañero de Roman Religion. George Brücke. un poco de acá después del sincretismo del cristianismo. No te quepa ninguna duda. Sí, claro. ¿No? Es el hecho de ir Al cementerio, por todo el ejemplo. tiempo. Claro, desde ya. De hecho, quizás lo estoy confundiendo, ahora no estoy segura, pero no se suponía que para representar a los manes en tu casa no tenías que tener algún huesito o algo de... ¿Algún tipo de reliquia? Claro, de esa persona. Eso puede ser un poco ambiguo, porque lo que se buscaba era, eso podían hacerlo las brujas, que iban a buscar los pedacitos de los muertos para hacer sus trabajos. Eso está muy bien hecha. Martina puede dar cuenta de lo que sucede en Apuleyo con eso. Por eso el cuidado del cuerpo, del cuerpo del También muerto. puede ser. La cuestión del cuidado del cuerpo del muerto que se hacía para que no aparecieran las brujas y se pudieran sacar pedazos. Eso es impactante. Bueno, es lo que pasa también, pero no ya con respecto a la brujería, sino con la ciencia en los cementerios del siglo XIX. Sí, que Para se que no se lo robaran. Para hacer experimentos, poner en otro Claro. Claro, bueno, Da Vinci lo hizo, ¿no es cierto? Bueno, Se todavía supone está en que práctica. él lo pagaba para poder entender la anatomía. Sí, me acuerdo que mi hijo, cuando yo fui a Roma, me decía, tráeme cosas de Da Vinci, tráeme cosas de Da Vinci para la cuestión de anatomía. Me acuerdo que me iba a algunas librerías de viejo a buscar cosas de Da Vinci, sí, le encontré algo. Sí, de sus trabajos anatómicos. Sí. Bueno, también el hecho de velar al muerto, ¿no? Para ver si no volvía a la vida, ¿no? Sí, por eso duraba como una semana. No, estabas un día de eso. Un día. Sí, era velar un día entero. Claro. Sí, podría estar un poco más. Sí, lo que se ve también en el Satiricón, también hay esto de que se contrataba a alguien para cuidar al muerto, para ver que no aparecieran las brujas. Bueno, ¿qué más? ¿Alguna otra cosita? Acá es muy interesante esto,
que está planteando acá, porque por ahí ustedes pueden encontrar referencias, por ahí en alguna historia de la vida privada, si se lo pueden bajar o algo así. ¿Qué pasaba en cuanto a la performance, por así decirlo, del funeral? ¿No? Que son las mujeres las que a través de la representación más apasionada en el sentido de la expresión de los sentimientos, atacaban su cuerpo. Por eso le está diciendo esto: tú no lastimes a mis manes, es decir, no le hagas daño a mis manes en cuanto a olvidarlos, pero también después le dice, pero ten cuidado, no te lastimes. Porque esa, como no, Sí, se rasguñaban la cara, se besaban los cabellos, ¿no es cierto? Y esto tenía que ver con un aspecto de la feminidad. Estaba directamente relacionado con el hecho de creer que las mujeres eran unas locas, ¿no es cierto?, que representaban con estos gritos y con esta efusividad, ¿no es cierto?, la pérdida de sus seres queridos, ¿sí? Por eso después le mete ese ser, ¿no?, que es tan fuerte en relación con lo anterior. Sí, no lastimes a mis manes, pero sé cuidadosa con tu belleza, ¿no? No te dañes en exceso. Eso es lo que quiere decir justamente. Hay una maravillosa representación bueno, hay muchas cosas que la cruzo con el ballet porque, bueno, ha sido parte de mi existencia. Pero si ustedes tienen oportunidad de ver, ahí está un ballet que es todo Maya Plisetskaya. Ella hizo una versión de Espartaco anterior a la coreografía de Grigorovich, que es la más conocida, la más difundida. Es una versión anterior, no sé si será Gabrovsky, el coreógrafo, donde ella hace una impresionante representación de lo que debe hacer una mujer que ha perdido un ser querido, en este caso a su marido. Y ella hace una verdadera mímica, porque es prácticamente más que una coreografía académica, es una representación mímica, en donde justamente ella había comentado en estos plus, en estos extras que muchas veces vienen en las películas, que ella se inspira en representaciones griegas para hacer eso. Así que si quieren buscarla, es magnífico verla, y además ella no lo hace con zapatillas de punta, con lo cual eso demuestra también que es más bien una cosa absolutamente limada, ¿no? Es una pantomima, es pantomímica esa representación del planto de la esposa de Espartaco. Bueno, ¿alguna otra cosa más? Avisen, qué sé yo, algo que les haya llamado la atención. No pierdan de vista, ¿no es cierto?, lo que decíamos con respecto a los adjetivos, ¿no es cierto? Los adjetivos que constituyen o que forman parte del código elegíaco. Ahora igualmente también vamos a empezar con Propercio y vamos a ver algunas cositas al respecto. ¿Alguna más? Miren que cerramos, se baja la persiana tibuliana. Este es magnífico, este Teneris Gay que tenemos acá, ¿no? A ver, se corrió, Syncrinicus et Teneris Gay, ¿no? Es esto que estábamos diciendo recién, con tus piernas brillan, ¿no?
Y en Mesala del que estamos hablando es que yo bien, el del círculo Mesala. Es ese que Exactamente. Exactamente, claro. Pero político y mecenas se le puede decir. Es un mecenas, digamos, si tenés un protector. Ok. Sí, ay Dios. ¿No? Es el protector. Sí. ¿Qué más? ¿Alguna cosa más? El nombre completo de Mesala era Pótito Mesala Valerio. Corvino. Ah, Mesala Corvino. No, Sí, entonces sí. puse auto. No, entonces puse. Igualmente tienen, ustedes revisen, por eso yo les dije vayan a buscar, qué sé yo, Gredo se puede bajar, no hay ningún tipo de problema y ahí se van a encontrar esto que yo también les dije, este capítulo que les hice si ustedes lo quieren leer completo, el capítulo que está, el de Álvarez Guerra, que es el que en realidad está ahí, hace como una especie de síntesis entre Tibulo y Propercio, ¿no es cierto? El que está dedicado a la poesía elegíaca en la historia de la literatura latina de Carmen Codonier. Y después hay un apartado de guía sobre Delia Galán. Sí, en ese librito que nosotros subimos, sí, que le subió Martín. Porque, bueno, en el apartado de Delia, justo. Exactamente, sí. Valerio Mesala Corvino. La Puebla Romana, que es el librito de guía. La Romana. Acá es el que está subido. Ese es el que está subido. Ese es el de Guía Galán. Bueno, acá ustedes luego se van a encontrar con esto, ¿no? De nuevo la cuestión de la riqueza, en el final. Eso ya un poco lo hemos revisado, que es lo que ustedes se pueden encontrar. Y por supuesto que tienen, que yo ya les dije, en este companion de la Bárbara Golf, ¿no es cierto? Ahí está el de Allen Miller, que no es muy, no pareciera no perdonarle demasiadas cosas a Tibulo, pero uno puede sacar ciertas cuestiones. Bueno, entonces se cierra, ¿estamos? Y se cerró ahí, se está moviendo medio como que no lo podés ni mover. Bueno, entonces vamos a ir a Propercio, así que me deja. Ay, mamita querida. Bueno, hacemos un corte, ustedes se dan una vueltita por ahí, y entonces yo voy a poner, les voy a mostrar algunas cosas también de algunas ediciones que están comentadas. ¿Sí? Que yo tengo acá, que todas ellas ustedes se las pueden bajar. ¿Sí? El cochito Que yo les hice sintetizando el capítulo de Álvarez Guerra, lo pueden ver en el texto de Lía, en la Romana. Tienen ustedes arriba la tesis doctoral de Arturo Álvarez Hernández, que él es el especialista en este país sobre Propercio, ¿no es cierto? Que además hizo su doctorado con Paolo Fedeli, por su director externo, Paolo Fedeli. Ahora yo después les voy a mostrar que está el libro primero de las elegías de Propercio por Paolo Fedeli. Yo les también, se lo pueden bajar, yo lo tengo acá, ahora se los muestro. Lo interesante es que, Propercio es de la misma generación, obviamente, de Tibulo. Ya sabemos en esa lista de los llamados poetas elegíacos que Propercio está ubicado entre ellos, que el propio Propercio
también hace una referencia a quiénes son los que él consideraba los poetas elegíacos, y de ellos lo saca Tibulo. Evidentemente, las relaciones no eran muy buenas entre ellos. Lo interesante es que Propercio también es alguien que proviene de fuera de Roma, ¿no? No es un romano, ¿sí? Es de la zona de la Umbria, ¿no? Lo que es, por ejemplo, cercano, se puede pensar que es de la zona de Perugia, la actual Perugia, que su familia es una familia de caballeros, es decir, de Equite, lo mismo que pasaba con Tibulo, que el padre muere muy joven, y entonces la madre, bueno, lo insta a ir a Roma, ¿no es cierto? Estas cosas ustedes las pueden leer en el prólogo de Gredos, ¿no es cierto?, de la edición de Gredos, que muy bien se pueden bajar. Está bien estructurado todo ese prólogo, ¿no es cierto? Y sobre todo porque ustedes se van a encontrar que hay algunas referencias interesantes al género de la elegía, que proponen los que hacen este prólogo, que la elegía es el conjunto, la síntesis de una serie de géneros literarios, ¿no? Sobre todo Propercio es alguien que hace una poesía que tiende a ser más epigramática que Tibulo, porque van a ver ustedes que las elegías son más breves, por ejemplo. Lo interesante es que digo todo esto porque nosotros vamos a verla uno a uno, y ese primer libro es el que se conoce con el nombre del Monobiblos. Es decir, parece ser que Tibulo, siendo muy joven, se presupone que entre el 29 y el 28 a.C. edita este libro, publica este primer libro, ¿sí? Y a partir de la publicación de este primer libro, donde habría ciertos datos certeros, sobre todo a quien le dedica esta elegía, que es a un tal Tulo, ¿no es cierto?, que parece ser. Ustedes se van a encontrar que este Tulo que aparece en esta primera elegía es el sobrino de un prefecto de Augusto. Es decir, que si nosotros, bueno, no solamente aparece en la primera elegía de este primer libro, sino que también aparece en la última elegía de este primer libro, ¿no? Elegía que es considerada casi como la estranis, es decir, la firma, el sello. Por lo tanto, entonces, la idea del Monobiblos es un libro que tiene, digamos, un sentido completo, ¿sí? Y entonces, a partir de la edición de este primer libro, lo caza, por así decirlo, Mecenas, y lo lleva a su círculo. Entonces, esto es también interesante para ver. Tibulo pertenece a otro círculo literario, del cual ustedes estaban preocupados a ver cómo se llamaba el fulano que ponía ahí en los dinerillos. Propercio pertenece al círculo de Mecenas y, por supuesto, es un admirador de Virgilio y Horacio, aunque, como dicen las malas lenguas, parece ser que la relación con Horacio no era muy buena. Pero son esos chismes de pasillo, esos cotorreos de pasillo. Lo que sí no debemos olvidar, que yo después les voy a mostrar que también hay un libro de las elegías completas de Tibulo que ha sacado Richardson en el año 1977, que también ustedes se lo pueden bajar, que es además una edición completa de la obra de Propercio que cuenta con notas. Es decir, hay varias ediciones que ustedes se pueden bajar que tienen notas. Una es, yo me basé en la edición de Camps, que eso se los había señalado, que tiene también algunas notitas, específicamente el libro primero. Muchos ponen la atención en el libro primero porque es el primero que saca, el primero que da forma, podríamos decir, a esta relación casi de amentia, de locura amorosa por la figura de Cintia, que, como ustedes pueden ver,
y por eso le prestan los críticos mucha atención al hecho de que este poema comienza con el nombre de la amada. Y al respecto hay muchas cosas que se dicen, ¿no es cierto? Que pareciera ser que por el hecho de que es la primera palabra con que comienza el poema y con que comienza el libro también se llamaría Cintia. Y esto de, ustedes, eso es parte de la nota que yo hice, que tuve en consideración las opiniones de varios de estos editores, y por ejemplo Camps lo dicen también los de Gredo, en general coinciden con el hecho de llamar al libro con el nombre de la amada. Pero Fedeli dice, quizás todo esto viene por el hecho de que la primera palabra con que se abre el libro y que se abre el primer poema sea el de la amada. Esta tenemos que considerarla una elegía programática, y como todo, digamos, toda producción programática muchas veces es producida después, ¿no? Porque funciona a la manera de un prólogo, podríamos decir, a la manera de un prefacio, ¿sí? Ahora, hay otros dos libros que completan, por así decirlo, la producción elegíaca estrictamente amorosa, estrictamente erótica de Propercio, porque el cuarto libro se acerca más a una poesía de carácter etiológico que recuerda los Haitía de Calímaco, ¿no? Entonces, digamos que ya en el cuarto libro Propercio se estaría apartando de una poesía erótica, y entonces ahí uno advierte posiblemente la mano de quien no mece la cuna, pero sí es una famosa película de suspenso, un thriller, podríamos decir. En este caso Mecenas a través del propio Augusto, que, bueno, si estamos en este círculo, bueno, también tenés que ajustarte a los deleites del Princeps, ¿no? Por eso entonces hay un Propercio relacionado con la poesía erótica, pero también un Propercio que está alineado en cierto sentido a las búsquedas políticas del círculo de Mecenas, ¿no es cierto? Y eso lo podemos encontrar en el cuarto libro, ¿sí? En el cuarto libro. Bueno, vamos a hacer primero esta, y después les voy a mostrar las ediciones. ¿Ven? Acá puse una serie de cositas de las que yo les acabo de decir, ¿no es cierto? Así es como aparece denominado en los manuscritos, como que fuera el único libro, que eso es lo que significa el monolibro. Ven que dice conocido también por el nombre de la amada, y él habla de este libro en el libro segundo de su producción, en el poema 24, versos 1-2, y acá ustedes ven, yo les puse los versos en dístico y la traducción. Parece ser que dice, cuando ya eras objeto de escándalo a causa de tu conocido libro, ¿no? Parece escándalo, de chisme también uno podría decir, ¿sí? De estar siendo objeto de las habladurías de los otros, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Y dice algo también interesante, y tu Cintia es leída en todo el foro, y tu Cintia es leída, ¿no? Entonces, parecía ser que de esto se desprende que él habría llamado así a su libro. Propercio seguirá en línea de los poetas elegíacos griegos que titulan sus libros, ¿sí? Con el nombre de la amada. Y también lo recuerda Marcial. Bueno, Marcial dice muchas cosas, ¿no? Recordemos la cuestión del pajarito, del famoso gorrión, del pájaro, de Catulo, por todas las implicancias cuasi pornográficas. Marcial toma a chiste muchas cosas. Y, por ejemplo, en la versión de Gredo se afirma que se trata
este poema del programa de amor, de un programa erótico. Sobre todo ustedes van a encontrarse en el análisis que hacen, la estructura que hace la edición de Gredos, en el prólogo, cuando trabajan específicamente con el libro primero, cuáles son los temas en que uno puede desprender de las diferentes elegías. Y esto corresponde a esto que podríamos llamar la elegía programática, pero evidentemente el tema de esta elegía programática es la locura de amor. La locura de amor, la insania amoris. ¿Sí? Bueno. Otra cosa interesante, que ustedes lo van a leer en Fedeli, lo van a leer en Gredos, todos ellos coinciden, que los versos 1-4 de este poema, Propercio repite una operación como, Catulo 1 al dedicar su Libellus a Cornelio Nepote, también inspirándose en una poesía de Meleagro, ¿no es cierto? Un poeta helenístico griego, y acá uno puede ver de dónde se habría inspirado el Propercio en este poema que está registrado en la antología palatina, ¿no es cierto? Ustedes, si van a Fedeli, si van a Richardson, se van a encontrar también con el poema en griego. Pero lo que nosotros podemos advertir que lo que hace Propercio es tomar, ¿no?, como un punto de partida, es evidentemente un epigrama el de Meleagro, y lo que hace precisamente Propercio es amplificar, ¿no?, utilizando la técnica retórica del amplificatio, amplifica ese poemita, podríamos decir. Bueno, ven acá yo les transcribí también la estructura que señalan los editores de Gredos, para que ustedes también la tengan en cuenta. Dice, la elegía gira en torno a 3 secciones. En primer lugar, la locura de amor, que se extendería desde el verso 1 al 18. Ahora vamos a ver en los versos que yo preparé si podemos hablar de locura de amor, en dónde estaría esto. En segundo lugar, no hay cura posible, que va de los versos 19 al 34. No hay cura posible. Entonces, ¿a dónde se dirige, por así decirlo, Propercio? ¿A quién recurriría para sanarse, si es que es posible sanarse? A las brujas, ¿no? A ver si pueden hacer algún trabajo, ¿no?, algún trabajo amoroso que permita sanar la locura. ¿Sí? Y la última parte, hay una consecuencia, es el aviso a los otros, en donde el poeta aparece como un magister, un praeceptor amoris, algo que por supuesto Ovidio va a hacer en su ars. Pero acá en estos poquititos versos, con los cuales remata evidentemente la elegía, aparece dándole claves o algún tipo de aviso, amonestaciones, por así decirlo, que ese es el sentido de la amonestación, es un aviso, ¿no?, de no dejarse ganar y que tengan cuidado para no caer en la locura de amor. Esto es un amor no correspondido, ¿no? Ya sabemos cuál es el problema de lo que es el amor elegíaco. Por supuesto que siempre un amor elegíaco, ¿cuándo resulta más efectivo? Cuando no es correspondido. Porque si no, no tenés elegía. ¿No es cierto? Pasa lo mismo con la telenovela, y aún podríamos decir... No se le escribe a ella. ¿Cómo? No se le escribe a ella. ¿O sí? Por momentos hay alguna referencia a ella. Existe la idea, aunque sea Sí. como idea de escribo esto para enamorarla o... Sí, O sea, pero la idea de que lo va a leer. la idea es que lo va a leer, claro. Pero ella está pintada como una chica mala, podríamos decir. Aunque hay todo un devaneo de la crítica con algunos versos que nos vamos a encontrar en el arranque, ¿no? Y la chica está soltera. ¿Qué se dice de ¿Él esta está Cintia? soltero?
Bueno, en general muchas veces estos pueden estar casados o estar solteros, pero ¿qué es lo que da más gustito a la elegía? Que estas mujeres no les correspondan, ¿no? Porque las chicas buenas, y ahora él las va a mencionar, que son las castas puellas, como dice en unos versitos que vamos a ver más abajo, no son chicas que vayan a someterse a los devaneos de estos señores poetas, que son señores, que son ciudadanos y además son poetas, ¿no? Las castas puellas no se van a sumar a este tipo de requerimientos. Entonces, por eso, ¿cuál es el planteo? No son mujeres tampoco casadas, o por ahí aspiran a, digamos, a enamorar mujeres casadas que se dediquen a la trampa. Igual este tipo de... Es muy interesante esto. Este tipo de relaciones, si se dan o no se dan, como que están por fuera de Totalmente. la ley, porque Totalmente. Son amores ilegítimos. la puela depende del padre. Sí, pero la llama puella, pero no la pienses que es una niña. Por eso muchos traducen puella por amante. Ah, está bien. Pero digo, la mujer, hasta que el padre no decidiera con quién se va a casar, no. es del padre. Por supuesto que es una no. transacción. Por supuesto, es una transacción social, comercial. Es una transacción comercial. Pero lo importante es que es propiedad del padre. Es propiedad del padre y después pasa a ser propiedad del marido. Por eso, esto es como que va. Por supuesto que son amores clandestinos. Por lo cual, ustedes van a leer en algunas de las introducciones qué pasa en relación con las leyes matrimoniales y sobre todo de procreación que había sacado Augusto. Esto iría en contra de esas leyes. Eso iría en contra de estas leyes. Por lo cual, digamos que la posición de estos poetas es una posición bastante límbica, podríamos decir, ¿no? Están como en una suerte de actitud, bueno, de ciertos planos medio grises, ¿no? No por nada, el libro cuarto, digamos que se corre un poco proporción de esto, y si mal no recuerdo, lo que se considera la elegía de entre las elegías es la que él le dedica, yo creo que a Cornelia o a una de estas, o a Lucrecia, a una de estas supermujeres propias del régimen, o que son modelos para el régimen. Estas no son mujeres propias del régimen. ¿Sí? ¿Y quién es esta? ¿Quién es esta Cintia? ¿Se acuerdan que en el capitulito que yo les hice, que les resumí, es Apuleyo el que suelta la lengua en la apología o apología, diciendo los nombres de estas mujeres? Esta parece ser que era una tal Hostia, que era una Mélitis. Era el Jorge Rial de... ¿Cómo? Era el Jorge Rial del mundo latino. Totalmente, no, el tipo lo hace para defenderse. Es que lo quieren, lo someten a juicio diciéndole que el tipo era una suerte de brujo que había embrujado a esta mujer. El tipo conocía de magia, no cabe duda, pero eso tiene que ver con todo un universo de cierta espiritualidad que en un siglo segundo o tercero se venía desarrollando con mucha fuerza, ¿no es cierto? Allá las muchachas que se dedican a eso lo saben también, ¿no? Ustedes hacen... ¿Qué presentaste para las jornadas de ficcionalización? Guión de Prusa. Guión de Prusa. Sí, el discurso troyano. ¿Cómo? El discurso troyano. El discurso troyano. Pero tiene que ver con la segunda sofística. Segunda sofística, sí. Claro, Cuestión por de eso identidad, es un tipo de la segunda sofística, Sí. pero al mismo tiempo es un medio platón, un medio platonista, medio platónico, filósofo medio platónico. Yo diría que medio platónico es más que nada Arístides. No, pero Correa. no, Apuleyo lo es. Hay mucha bibliografía al respecto. Apuleyo platónico directamente, hay un texto que así se titula. Sí. Todo esto de la cuestión de escribirle a una mujer no correspondiente, eso me hace recordar al movimiento este que tenía Dante Alighieri con cada Totalmente, obviamente, pero ¿eso de dónde viene? ¿Eso de dónde viene? De lo que son las cortes de amor.
Claro. cortes de amor. Ya Dante está un paso más allá, que él también es un neoplatónico, bueno, ya muy tardío, si es que podemos hablar de neoplatonismo en ese momento, me parece que es incorrecto. Pensemos que la Beatrice es un ser intermedio, podríamos decir, casi un daimon, ¿no? Lo podríamos entender ahí. El Dolce Stil Nuovo tiene mucho que ver, evidentemente con las cortes de amor, pero ellos le dan una vuelta filosófica mucho mayor, ¿no? Las cortes de amor es una milite amoris, ¿no? Evidentemente esto es el puntapié inicial para la poesía trovadora. No la podemos entender de otro modo, ¿no? Hay un Ovidio cristianizado en la Edad Media también, Atente con eso. Así que bueno, bueno, acá Meleagro, como les digo, es un amor homoerótico el que aparece en ese poema, en ese epigrama en el cual se había inspirado. Bueno, todos señalan que Propercio ha tenido en consideración ese poema. Y ven esto que les decía, amplifica el epigrama. Y esta estructura me parece muy interesante como para tenerla en consideración, ¿no es cierto? Bueno, nada más ni nada menos. Sobre esto van a encontrar mucho al respecto. Y como ustedes pueden ver en este primer verso, yo marqué un montón de cosas, ¿no? A mí en un momento me llamó mucho la atención, no hacía mucho tiempo que estaba graduada y había empezado a pensar en la importancia de la influencia de los ojos en el enamoramiento, por múltiples motivos, porque creo que tenía en mi cabeza a Garcilaso de la Vega, ¿no es cierto? Y al propio Dante Alighieri, que trabaja con eso, sobre todo el famoso soneto octavo, para mí, la española del siglo de oro me la pusieron en la sangre, más o menos, con la doctora Celina Sabor de Cortázar, que creo que fue una de las profesoras más maravillosas que yo tuve en mi vida. Hay un poema de Butrón de Cetina que se llama Ojos Claros Serenos. Bueno, pero lo más tremendo es vayan a buscar la teoría sobre la influencia del Spiritelli que está en el soneto octavo de Garcilaso de la Vega. Y ese análisis lo hacía la doctora Cortázar y eso no se me olvidó nunca en la vida, ¿no? Para mí fue definitivo. Entonces yo empecé con esto, a mí me llamó mucho la atención lo que dice acá Propercio, ¿no? Esto de me capturó, ¿no? Mísero con sus ojitos. Observen ustedes, ¿no? Ese ojete que ustedes ya saben de dónde viene, evidentemente del poema quinto, ¿no? De Catulo, ¿no? Eso de que sus ojitos se enrojecieron de tanto llorar, ¿no? En el final del poema dedicado a la muerte del pájaro, ¿no es cierto? Es también elegíaco, evidentemente, ese poema. Hay muchas cosas que ahora después, ahora no creo que tengamos mucho tiempo, pero en la próxima clase les voy a mostrar las ediciones, sobre todo las cosas que dice Fedeli al respecto de esto. Por ejemplo, cómo entiende Richardson la edición de Richardson es de todas las elegías, de los 4 libros, y él interpreta ese capio Pepit en el perfecto como un encantamiento a través de los ojos. Él dice hay que entender ese capturar como embrujar, ¿no? Fascinar a través de los ojos. Y piensen ustedes que ese es el contexto de, bueno, eso de que me acuerdo que lo hacía Celina Sabor de Cortázar, esa idea de que salen de los ojos los spiritus, ¿no es cierto? Y llega hasta los ojos del amado, ¿no? Y que va directamente al corazón.
magnífica la teoría que desarrolla Garcilaso al respecto. Y por supuesto que tiene la antigua ideología epicúrea, que son los eidola, ¿no? Que salen representados y que llegan hasta los ojos de un lado y del otro. Esto, la idea del amor como furor, la idea de que el amor es algo absolutamente negativo, eso ya estaba, por supuesto, en los epicúreos, eso estaba en realidad en los tratados médicos del siglo IV a.C. y lo vamos a encontrar evidentemente en el libro IV de Lucrecio, ¿no es cierto? Bueno, nada, ¿cómo hacemos el análisis? Hay algunos, si ustedes van a la edición de Gredo, van a interpretar ese miserum me como si fuera un acusativo exclamativo. Yo no lo veo como acusativo exclamativo, porque hablar de un acusativo exclamativo tenés que considerarlo como una suerte de un adjunto. Yo lo veo medio raro al respecto, ¿no? Por eso lo interpreté como si fuera, si quieren ustedes, un predicativo objetivo, ¿no? Sí, creo que con Martín justo vimos la otra vez. No, perdón, dijiste predicativo. No, que con Martín habíamos visto. Un exclamativo, un acusativo exclamativo, yo dije. Algunos lo interpretan, mísero de mí, traducen mísero me. No hay mucho al respecto. Si quieren ustedes traducirlo así, háganlo. El problema es cómo yo lo considero desde el punto de vista sintáctico. Por otro lado, este acusativo míserum, de miser, misera, mísero, es una de las palabras más esperables en la poesía elegida acá. Si el amante no es un pobre desgraciado, no sirve para nada. Sí, lo dejamos leer. ¿Cómo? Claro, feliz de mí, estoy acá. Listo, no lo leo más. No lo leo más, no lo leo más. Piensen ustedes que después la novela romántica griega, como dice García Gual, es una novela de desesperanza, hasta que los amantes se vuelven a encontrar, pasaron, no sé, en la vejez o algo así por el estilo, ¿viste? Algo por así. Bueno, el yo lírico de Garcilaso siempre la pasa mal. ¿Cómo? El yo lírico de Garcilaso casi siempre la pasa mal. Sí. Por supuesto. Aparte ya sabemos que lo hicieron casar con alguien, que el tipo no estaba enamorado de esa mujer y siempre siguió penando por la portuguesa, después hubo otra, ¿no? Pero bueno, no importa. Parece que hubo varias por las cuales se estuvo penando por ahí. Pero bueno, simplemente con sus ojitos, prima, que yo les puse acá alguna notita, que uno hasta lo podría considerar como una aposición, ¿sí? Ven que se los puse adjetivo con valor de sustantivo, por lo cual puede pensarse en una posición, revela que Cintia constituye el centro de la poesía properciana y núcleo de su sufrimiento amoroso, ¿no? Eso también ustedes se van a encontrar que muchos comentan si es la primera o no la primera, parece que hubo otra antes, pero que no lo afectó de la manera que lo afectó esta Cintia, ¿no es cierto? Bueno, después este comentario que yo ya les hice con respecto al adjetivo miserum, que es aquel que está afectado por el mal de amor. Esto también aparece en Catulo. Recuerden que en el 51 está esto definitivamente. Hay algo del 51 que de alguna manera uno está advirtiendo lo que sucede acá, sobre todo el problema de quién si lo está mirando o no lo está mirando, ¿no? En definitiva, ya sabemos qué relación entre el sentimiento amoroso y los sentidos encontramos representados en la poesía, ¿no es cierto? Bueno, esta notita que yo les hice con respecto al sustantivo okelis, ¿no? Diminutivo, que ya lo sabemos, característico del lenguaje afectivo, ¿no? Y en cuanto a su atributo, que está en el primer verso, ese suis, ese pronombre posesivo que en realidad es un adjetivo, ¿no?
Dice, Fedeli sostiene que es pleonástico, que no tendría que haberse puesto, que es un agregado, en el sentido de que con sus propios ojitos, ¿no? Con los ojos de ella, claro. Dice, este carácter pleonástico es típico del sermo communis. Eso es una nota que señala Fedeli. Bueno, y dice que es característico de los poetas neotéricos, ¿no? Donde uno suele colocar a Catulo. Algunos consideran que Catulo no sería estrictamente un poeta neotérico. Eso hay algunas divisiones al respecto. Pero este motivo de la captura por los ojos, que es un tema tan recurrente y que va a ser fundamental en la poesía de carácter erótico, esto es propio de los helenísticos, ¿no es cierto? Es un tópico recurrente, dicen, de los poetas helenísticos. Bueno, muy simple el análisis, no hay mucho para decir. Cintia como sujeto de todo esto, ¿no es cierto? Como el sujeto y el... Miren ustedes qué interesante, el poeta se convierte en el objeto, ¿sí? Y además un objeto al que termina miserabilizándose por efecto del poder que tiene esta mujer, ¿no? Este verso que sigue, el primer pentámetro que cierra el primer dístico, como ustedes pueden ver, es una construcción de predicativo objetivo, porque tenemos este contactum, que también Richardson lo traduce como traspasado, ¿no? Traspasado, dice Richardson. No me deja de parecer interesante. Yo lo puse directamente a mí no tocado, ¿no? Lo traduje mucho más, más etimológico, ¿no? Ya sabemos el participio perfecto pasivo del verbo continuo, bueno. Y entonces tiene que ver con esto, que no habría sufrido de esta manera antes, por lo tanto si hubo alguna otra mujer no lo había afectado de la manera que lo había afectado esta Cintia. Y acá es donde encontramos, vuelvo al verso, con esto que podemos considerar el dativo agente, la causa eficiente, ¿no? Antes, por supuesto, un circunstancial de tiempo, un cuando, y nullis cupidinibus. Bueno, hay larguísimas explicaciones y posibilidades ante esto, sobre todo porque no todos los editores coinciden. Por eso, cuando hoy preguntaban ustedes, ¿y por qué pusiste mors? ¿Qué es lo que pretendés que nosotros hagamos con mors? Bueno, el problema está acá si este cupidinibus va con mayúscula o no. Y entonces, ¿a qué nos lleva la reflexión? ¿Se acuerdan? En el poema 3 de Catulo, ¿no? Veneris atque cupidinesque, Veneris cupidinesque, dice, ¿no? Claro. Cuántos sean las Venus y los Cupidos, ¿no es cierto? Y los hombres sensibles a la belleza. Así traducía mi profe Schroeder, ¿no? ¿Cuántos hay de hombres sensibles a la belleza, digamos? Él decía. Entonces se ponen a pensar, estos son los cupiditos, los cupidos de los que hablaba Catulo, por ejemplo, todas las posibilidades de los cupidos, o simplemente es Charles Lachmann, por ejemplo. Lachmann parece que editó todo, ¿no? También hay un propercio de Lachmann, y Tibulo también hay. Yo lo tengo acá en este pendrive, el Tibulo de Lachmann, que por cierto su aparato clínico es muy pobre, vamos a decirlo, que se merece Lachmann, que bastante jorobado era, por no decir otra palabra más fuerte, sobre todo con los otros
de la época. Y digo otros porque no había mujeres que se dedicaran a esto. No decían Es tremendo esto, ¿eh? Tenía un grupo de gente que lo ayudaba a traducir. Algunos pueden, sí. Y lo que dice esta chica Victoria Escoto de La Plata, que yo me leí prácticamente toda entera, de cabo a rabo su tesis doctoral sobre la cuestión de la filología, dice que Lachmann era un tipo muy malo. Muy malo por cómo atacaba a los otros. Y vuelvo a insistir en esto, no hay mujeres que se dedican a la filología. No hay mujeres. Eso sería una cosa interesante, ver qué pasa con las mujeres en relación con estas ciencias, ¿no? Ahora que ustedes van a empezar a ver, cuando terminen con Tibulo, van a ver los poemas de Sulpicia, ¿no? Que están en el corpus tibulianum, ¿no? Y lo que se piensa es verdaderamente una mujer la que escribe o es un hombre que se pone un hombre que se pone el nombre de una mujer, ¿no? Qué impactante. Pero esto hablo de mujeres filólogas. No hay mujeres filólogas, o por lo menos no lo sabemos, ¿no? Por eso decimos que este tipo era muy malo con sus contemporáneos, con sus pares, ¿no? Tremenda la situación de la filología al respecto. Entonces, por eso es que en general hay quienes defienden, bueno, Lachmann es uno que defiende el hecho de que esta no tiene que ir con mayúsculas porque en realidad se refiere a las apetencias, a los deseos, ¿no? Que es un poco lo que yo he puesto en la traducción. Por ningún deseo, porque no podemos decir en castellano por ningunos deseos, ¿no? O por deseos algunos, podríamos decir también. Antes. ¿Qué quiere decir? Que esta mujer, si hubo una mujer antes, fue insignificante, podríamos decir al respecto. Y es interesante esto de considerar, en este caso, Cupidini y Bush, también podrían poner apetencias, si ustedes quieren traducirlo de esa manera. Bien. Acá, bueno, si quieren hacemos la métrica de este primer dístico para que ustedes vean cómo suena, ¿sí? ¿A dónde pondríamos las cesuras? ¿Sí? ¿Habrá alguna, más de una o no? ¿No? A ver. Quintia No podemos considerar que está trabada, ¿eh? Si no nos olvidemos que estamos ante estos grupos consonánticos con las presencias de líquidas que los poetas lo usan a piacere, conforme a sus necesidades métricas, ¿no? Claro, quintia, prima, su, is. Y ahí ocupa la posición central miserum. ¿Cómo? Que la posición central, claro. Las cesuras podrían ir. Claro, exactamente. Acá yo tengo una cesura. Miserum. Y acá yo podría poner la otra cesura. Mequépito que is. Claro. Exactamente. Sí. Quizás, miren, acá no me olvido que esta es, ¿no es cierto?, largo, ¿no? El me es largo, es un acusativo, junto con el ablativo, ambos largos, por eso a veces nos cuesta poder diferenciarlo. Y miren ustedes el juego que él hace, ¿no? Con estas E que junta, acumula, ¿sí? Y vamos al pentámetro. Con tactum nullis, ¿sí? Ahí está. Este caso sí traba. Sí. Acá no me debo olvidar, ¿no es cierto?
ante cupidi. No, lo hice mal. Ante No. Espera. Estos hombres. A ver si agarré. Esta porquería. Cupidini. En realidad esa última es breve. Contactum nullis ante cupidinibus. ¿Estamos? Difícil esa palabra. Difícil. Muy bien. Y estamos en la 7. El miércoles les muestro, seguimos por supuesto con esto, y les muestro las distintas ediciones comentadas, ¿sí?